Gracias, muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas. Hoy estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Saludo a mis compañeros allá en Pachuca, a don Jorge Martínez que está en los controles. Aquí en Tulancingo, en la NQ, frente a la catedral, está Francisco Paredes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante. Vamos a hablar de las pensiones alimenticias y cómo afecta esto a las familias. Se encuentra con nosotros la maestra María del Carmen Ramírez García. Ella es directora del Centro de Cultura Emocional de la Familia del municipio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También se encuentra el doctor José Alfredo Cruz León, él es presidente del Colegio de Abogados de la región Tulancingo. Gracias, José Alfredo, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta generosidad de tocar temas tan relevantes para la ciudadanía. Sobre todo que cada vez es más el número de divorcios que se están dando en la ciudad de Tulancingo. Sobre todo porque, bueno, no nada más es privativo de Tulancingo, sino del Estado y del país. Porque hoy los trámites son muy rápidos, ¿verdad? Perfecto. Así es. Sí. ¿En cuánto tiempo te puedes divorciar ya? En 8 días, creo, ¿no? No tan rápido. Es que si pones, si los dos están de común acuerdo y no hay familia, llegas al juzgado y presentas la solicitud y en 8 días te la... Pero tiene que haber una audiencia previa, tiene que ser ratificada esa demanda de divorcio. Con la reforma que hubo a nuestro código familiar, se establecieron dos tipos de divorcio, unilateral y bilateral. El bilateral es el que tú me comentas, y el unilateral es cuando yo ya no deseo vivir con mi pareja, promuevo el divorcio sin causa, sin motivo, como anteriormente existía, y el juez, aunque mi pareja se oponga y alegue que no quiere divorciarse, el juez me concede el divorcio. Como no ocurría en otros años. Como no ocurría anteriormente, que tenía que haber Audiencia. una causa y Sí. probar esa causa, si no, no se dictaba el divorcio. Y se tardaban años los divorcios, ¿no? Años y al final 15, 20 años. y al final ya no se divorciaban. Se desgastaban mucho en las audiencias las parejas y al final, si yo no probaba, por ejemplo, la causal de injurias, con testigos, con pruebas fehacientes, el juez me negaba el divorcio. Hoy es muy fácil divorciarse entonces, Alfredo. Yo creo que esta reforma es conducente, Juan Carlos, porque si una pareja ya no quiere vivir de común acuerdo, vivir juntos, pues automáticamente tiene esa libertad, esa facultad de separarse. A veces se hace más daño y aquí la maestra nos lo podrá decir desde el punto de vista psicológico, vivir con una pareja que ya no estás a gusto, que no está a gusto contigo. Pero en ocasiones, justamente cuando iban con el juez una pareja, se daban 2 o 3 sesiones donde el juez trataba de convencerlos Sí. de que no desintegraran a la familia, porque Sí. es la base de una sociedad. Sí, en el Excelente. sistema anterior se llevaban a cabo dos audiencias. O sea, en la Ajá. primera todavía les daban la oportunidad de pensarlo Ujú. y llegar a la segunda. Ya si en la segunda ratificaban su deseo de separarse, pues ya se decretaba el divorcio. ¿Sí afecta el divorcio de la familia? Claro, es una de las causas que más afectan tanto a los adultos, pero los más afectados son los niños, son los menores. Podemos decir que a partir de ahí se da un mayor número de situación problemática de los hijos. Son más vulnerables a ser influenciados incluso por la delincuencia. Efectivamente, al perder la confianza que hay en los adultos, que son como esa base que tienen, que forma esa familia, al perder la confianza en los adultos, pues pierden la confianza en otras muchas cosas, pierden su autoestima. Existen una serie de hechos que hacen que vayan teniendo amistades no muy recomendables y van perdiendo también sus valores al no haber una figura De autoridad, que los respalde. sea materna o Efectivamente. paterna, ¿no? Así es. Doctor Carmen David Solís Hernández, subsecretario general del Colegio de Abogados Región Tulancingo, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy los divorcios son muy fáciles, sin embargo, los acuerdos no así. Hay conflictos. Generalmente
una parte quiere siempre llevarse mayor porcentaje. Muchísimas gracias, muy buena noche. Escuchaban el tema del divorcio y a veces esto se entiende con el caso en concreto. A raíz de la creación del tercer tribunal colegiado de circuito en Pachuca y la integración del pleno de circuito, que antes para resolver una contradicción de tesis habría que acudir a la corte cuando se generaban los conflictos entre tribunales colegiados de circuito, y ahora lo resuelve los plenos de circuito. Y esto en razón de que el tema relevante del divorcio, lo que a la Federación ha inquietado mucho, es si en la audiencia de divorcio debe estar presente o no el Consejo de Familia y en su caso el agente del Ministerio Público. Es un tema que parece sencillo, pero a ver, un tribunal colegiado de circuito dijo, pues no es necesario que esté, porque cuando se hace la notificación al agente del Ministerio Público y al Consejo de Familia, ellos hacen un análisis del asunto y determinan si es viable o no estar presente en la audiencia, pero ya hicieron ese análisis al momento de la notificación. Otro tribunal colegiado de circuito establece, dice, no, es que no es potestativo, es necesario que estén presentes porque de esa manera el agente del Ministerio Público vela por el interés de la sociedad y además va a observar que no tenga ventaja uno de los cónyuges sobre el otro, que el convenio incluso que se presente en el caso de divorcio bilateral sea congruente entre ambas partes, cumpliendo con esa garantía de equidad. Denos un minuto, vamos a una pausa y regresamos con este tema tan interesante, por favor. Bueno, gracias, ya regresamos. Doctor Carmen David Solís Hernández, a ver, un asunto interesante. Nos decía usted que un juez sí establece la necesidad que esté el Consejo de Familia y otros no. Pero, en primer lugar, ¿quiénes integran el Consejo de Familia? En el caso de Tulancingo Hidalgo, el Consejo de Familia se encuentra representado por un director del Consejo de Familia que a su vez tiene personal de apoyo, esto es, tiene un médico, tiene trabajadores sociales, tiene personal de apoyo que hacen visitas, incluso en el caso de menores de edad, para determinar a quién de los padres pudiera estar mejor, o incluso con un tercero, o si ninguno de los padres es viable, pues tomar alguna institución del Estado, en este caso el sistema DIF, para el cuidado de los menores. Aquí lo que se debe de ponderar en este tipo de asuntos familiares es el interés superior del menor. Pero en la práctica esto no existe. Sí, sí se lleva a cabo, y tan es así, digo que, planteaba este tema de la interpretación jurisprudencial en los criterios para resolver, porque un tribunal colegiado dice, basta que se le informe de la radicación, en el caso concreto del divorcio, que se le informe para que se cumpla con su participación. Pues un tribunal colegiado de circuito dice, no, puede constarlo por escrito, y con eso estará presente. Y un tercer tribunal colegiado que observo que es más garantista, que tiene mayor protección hacia la institución del matrimonio, hacia el interés superior del menor, dice no, tiene que estar presente en la audiencia y que el juez escuche de viva voz
si es que se afecta o no algún aspecto que el Consejo de Familia puede emitir su opinión. Pero maestra María del Carmen, ¿usted sabía esto? No, no, completamente no. He ignorado completamente. No. Bueno, pues ahí está parte del desconocimiento que existe, no solamente de la misma autoridad que se dedica a tutelar, en este caso, a los menores, ¿no? Pero si queremos ampliarlo un poco más, incluso puedo decirle que este tema relativo a los criterios que sostienen de manera diferente estos tribunales colegiados de circuito obedece a una denuncia que nosotros hacemos en un asunto, y si esto pues puede servir de algo, pues yo puedo decir que es la contradicción de tesis 2/2018, o sea que solamente ha habido una contradicción anterior denunciada. Entonces no hay con jurisprudencia el tema todavía. de los intereses, y se va a definir en el pleno de circuito para Hidalgo apenas el tema. O sea, apenas hizo la denuncia, los 3 criterios ahí están, y apenas se va a definir con estos criterios orientadores cuál es el que va a obligar a los jueces en materia familiar a aplicarlo. ¿No será esto más burocrático, Alfredo? Pedir que esté ahí el Consejo de la Familia, y si no se reúne, pues se pospone la audiencia y se pospone, y entonces No, el yo proceso de divorcio se puede tardar años. no, yo comparto la opinión de David y de la maestra. Es importante que estén los integrantes del Consejo de Familia. Se debe de cuidar mucho el interés superior del menor. Y ya lo estuvimos comentando hace un momento, que esto después trae problemas más graves para la sociedad. Yo creo que debemos de cuidar ese aspecto de los menores al 100%, y bueno, es el tema que nos toca hoy de la pensión alimenticia, que la verdad queremos hacerte algunas propuestas públicamente y después platicaremos aquí con David. ¿Por qué no hay acuerdos en las pensiones alimenticias? ¿Por qué las partes, tanto de un lado como de otro, llámese hombre y mujer, quieren siempre la mitad de una pensión alimenticia, y el juez no se los otorga, el juez les da, ya no se habla de porcentajes, ¿no? Bueno, sí, todavía se habla de porcentajes. ¿Qué porcentaje es? Por lo regular, si es un solo hijo, un 15, un máximo 20%. ¿Y si son dos? Aumenta al 30%. No al 40%. Es que ahí tenemos un problema con los jueces, tienen También diversos criterios. Aquí en Tulancingo tenemos 3 juzgados y los 3 jueces tienen un criterio diferente, que no lo entendemos los abogados, porque pues yo tengo entendido que les dan cursos, capacitaciones en el tribunal y deben de tener el mismo criterio todos, pero en la práctica no, es totalmente diferente. ¿A qué se debe, Margarita, esto? Porque también afecta la parte emocional de los integrantes de la familia. Ya lo comentábamos hace unos momentos. Si hablamos de porcentajes, 3 hijos sería un 45% de un sueldo. Es que el juez tiene que ponderar ahí también con qué va a vivir, en este caso el deudor alimentario. O sea, vamos a pensar que es el padre. Sí, era lo que comentábamos, un 45% de 6,000 pesos que se tiene que dividir a lo mejor entre 2 familias. Sí. Ajá. Sí, es grave, sí. Muy grave. Ajá. Porque no se tiene ni a una. No, y esto obliga a la madre a trabajar. Y en el caso de los hijos pequeñitos, en consecuencia deja de atender a sus menores hijos. Ahí están las consecuencias. Y el educarlos, el estar pendiente de ellos, conlleva también esta situación. Sí, claro, se les resta tiempo, se les resta asistencia, se les resta cuidados. Miren, en relación, perdón la interrupción, en relación a este tema, por ejemplo, con la cuestión de la pensión compensatoria para la cónyuge, la ley de la familia para el Estado de Hidalgo establece que una vez llevado a cabo el divorcio, en el caso de la esposa, solo tendrá derecho a una pensión compensatoria si es que está incapacitada. Entonces, los jueces entienden que incapacidad es incapacidad física. ¿Compensatoria? ¿A qué se refiere con compensatoria? A compensar el esfuerzo que produjo dentro del matrimonio, en el caso, por ejemplo, concreto de que sea una separación de bienes. Entonces, la esposa, en el momento del divorcio, ya no tiene bienes, pero
si se dedicó preponderantemente al hogar, se encuentra en una discapacidad, pero no en una discapacidad física, sino en una discapacidad social, porque al mismo tiempo de no ejercer alguna actividad laboral, esa actividad laboral que no ha ejercido al momento de incorporarse a la sociedad, pues se encuentra en una incapacidad porque no va a poder realizar la misma actividad que realiza otra persona que sí se ha dedicado y que ella no pudo realizar por solamente dedicarse al hogar. ¿Esto cómo el juez lo puede ponderar? Es como ¿Cómo lo una puede entender el indemnización. juez? Sí, claro. Es una Sí, indemnización pero esta compensatoria. pensión va a estar vigente mientras pueda recuperar esa capacidad para Y si no la trabajar. recupera de por vida, Si no la recupera, sigue tendría que la seguir la pensión. pensión con los otros. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Perdón, entonces la Antes ya salió el asunto de las UMAS o de los salarios mínimos, que son justamente para tasar los porcentajes que se tienen que dar, ya sea en pensión, alimenticia, en multas, Indemnización etcétera, ¿no? compensatoria. Vi de un asunto donde un juez obligó a un padre de familia a entregar el 100% de su salario. Sí, al no poder comprobar ingresos fijos, lo que tiene registrado él en el seguro social que percibe es el salario mínimo. Sí. Entonces el juez determina que la pensión debe ser el salario mínimo. A grandes rasgos, el asunto se apela, sentencia definitiva, se confirma esa pensión. Pero el salario mínimo, alimenticia. ¿estás hablando nada más de un salario mínimo? Sí, un salario mínimo, de que es lo que 82 percibe. pesos, ahorita son 88 pesos. Sí, es el total que percibía y ese total es el salario mínimo que el juez fija para el hijo. Pero cuando reciben más de 5 salarios. Bueno, ahí estaríamos en otro supuesto distinto, pero aquí el juez fija ese salario completo para el hijo. El asunto se apela, se confirma en apelación, el asunto se ampara, se niega en amparo y el asunto llega a la corte. Y nosotros lo que establecemos es que en el momento en que tú fijas una protección aparente al menor, en realidad sin darte cuenta lo estás dañando, porque dañas la fuente e impides que la fuente de ingresos pueda subsistir para proveer en mayor medida al hijo. Y tú no le permites que si él puede generar más, pues incrementas en mayor medida lo que puede obtener el hijo. O sea, eso requiere ejercicios ponderativos. Pero no solamente eso, porque yo preguntaría quién gana salario mínimo hoy en día en México, en Hidalgo. Nadie. Yo creo que Nadie sí. gana 88 pesos diarios. Nadie. Yo creo que sí, Juan Carlos, hay gente que sí No, gana salario mínimo. inscrito en el Seguro Social con 88 pesos diarios, o 102, que es el salario Actual. actual. Ahora, la ley procesal familiar para el Estado de Hidalgo implica que se fije en UMAS, en la unidad media de Y baja. actualización, y eso disminuye la Sí, pensión porque son alimenticia. 88 pesos. Bueno, los 84. criterios jurisprudenciales, ahora, una cosa es lo que establece la ley dura, y otra cosa es cómo ha sido interpretada por el Poder Judicial de la Federación, que al final es el intérprete de la norma, y dice, no, debe de atenderse al salario real que percibe el deudor alimentario. Esto es, si percibe 100 pesos, pues sobre 100 pesos, si percibe 200 es sobre 100 pesos. Se recibe 1000 igual. Sobre lo que perciba, pero no puedes fijarlo sobre UMAS porque tasas de todos de manera igualitaria y en esa pretendida igualitaria es discriminatorio, lo cual está prohibido. Es decir, el juez familiar debe ser un juez muy creativo, un juez que no puede aplicar la ley de la misma manera para todos los asuntos, sino que requiere acomodarlo de manera concreta para cada uno. Es decir, bajar a nivel de la sociedad
para la aplicación de la ley, no al revés, no que la sociedad tenga que acomodarse a lo que dice la ley. Eso Bueno, no se sirve requiere para la materia una familiar. reforma, ¿no, Alfredo? Bueno, de lo que comenta David, Juan Carlos, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que se debe de aplicar sobre el salario, no sobre los sumas. Ya hay una resolución de la Suprema Corte. ¿Ya es jurisprudencia? Ya. Yo quisiera tocar un tema, digo, porque es un tema muy relevante, la pensión alimenticia, que nosotros digamos realmente qué problema tienen las madres de familia para cobrar esa pensión alimenticia. Porque a veces el juez se las fija, pero nunca tienen acceso a la pensión alimenticia. En un 90% yo diré que son las madres de familia, pero hay también el supuesto de los padres. También, También. sí. Pero estamos hablando de que en la vida real es muy difícil que cobren la pensión alimenticia. Y nos hemos encontrado los abogados con varias trabas. Por ejemplo, nosotros demandamos la pensión alimenticia, se niega el deudor, en este caso el padre, a entregarla, le pedimos al juez medidas de apremio, le fija una multa, le pedimos el arresto y ahí nos dice el juez, licenciado, ¿de qué sirve que lo arreste yo un día si mañana queda en libertad? Y con eso no paga la pensión alimenticia. Y nos dice, mejor vea si tiene algún bien inmueble y se le traba un embargo precautorio. El problema real es que cuando vamos al registro público de la propiedad a inscribir el embargo, nos cobran 4,500 pesos por la inscripción. Y en ese caso, Pues no, ¿quién va a hacer eso? no, nos dice la parte afectada, licenciado, si no me da un peso mi esposo, no voy a juntar 4,500 para inscribir el embargo. Sí. Yo creo, salvo lo que tú digas, David, Juan Carlos, maestra, yo creo, David, se debe de promover una reforma, ir a la Cámara de Diputados y como colegio promover una reforma en el sentido de que las inscripciones por pensión alimenticia Por en el casos registro específicos, público, ¿no? sí, por pensión alimenticia en el registro público deben de quedar exentas. ¿De cómo? Porque de alguna manera se está afectando a la parte más agraviada, que en este caso el ejemplo es la madre. Pero en el hipotético que existan bienes, Eso. que ese es otro asunto. Sí, porque si no hay Y bienes, si no hay bienes, ¿qué pasa? pues no le embargas nada, lo vas a arrestar y al otro día sale y así. O sea, ahora también tenemos el ejercicio penal por incumplimiento de deberes alimenticios, pero no es un delito de prisión preventiva oficiosa, que también es en donde a lo mejor voy a hacer discordia con David porque él es muy defensor de los derechos humanos, pero desde mi punto de vista, así como se reformó el 19 constitucional, que ya elevó varios delitos a prisión preventiva oficiosa, se debe de elevar la pensión alimenticia. En el sistema anterior se le detenía a la persona, se le privaba de su libertad y cuando cubría las pensiones que adeudaba, se le dejaba en libertad. Antes no. Antes, ahora ya no. Pero Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora se le detiene y el día siguiente sale. Él puede tener su libertad, no es un delito de prisión preventiva. Claro, se le trata de obligar a que cumpla, pero al obtener su libertad también estamos expuestos a que se vada de la justicia y nunca pague la pensión alimenticia. Yo creo que debe de haber más control, un control más férreo. Me estoy escuchando a lo mejor muy fuerte en ese aspecto y a lo mejor David no está de acuerdo, pero me gustaría escuchar su opinión. No, desde luego que no. El pretender resolver las cuestiones familiares, sobre todo utilizando el derecho penal como última ratio, no nos lleva a nada. Incluso, para muestra, en diciembre, 3 sentencias de la Corte Interamericana contra México, hemos llegado a 9 asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las 9 nos han condenado. En que sabemos cualquier cosa menos derechos humanos. Entonces eso implicaría que nos condenaría nuevamente. Esto se requiere creatividad. Incluso el detener y el mantener privado de su libertad al deudor alimentario, pues implicaría también que no tenga los ingresos para proporcionarle al menor. Aquí lo que se requiere es ser creativo para de alguna forma generar los ingresos suficientes. Entiendo que pues esto contradice también las encuestas, porque si no hay empleo, pues también cómo vas a generar Bueno, los pero a ingresos. ver, el otro asunto, y eso es lo que yo quiero preguntar a María Carmen Ramírez. Estamos hablando del aspecto jurídico, muy bien, pero si llegamos a la realidad, los hijos comen, los hijos necesitan un techo, los hijos necesitan escuela. sí. Y mientras todo esto se resuelve, ¿quién hace frente a todos estos gastos? Y si la madre no puede, ¿qué pasa?
Es el México real, ¿no? Bueno, Mientras está en prisión, no está generando un solo centavo para la manutención de los hijos. afuera tampoco. Afuera tampoco. Sí, pero independientemente del padre y la madre, los más afectados son los menores. Los hijos. Sí. Sí. Bueno, otra de las propuestas que queremos plantear a la Cámara de Diputados es una reforma a la ley de la familia en el sentido de que cuando se presente la demanda sobre pensión alimenticia, no la retrasen los juzgados, que sea de efecto inmediato, porque se está hablando de la alimentación de los menores. No, digo, puede ser al otro día, o sea, inmediatamente que se presenta la demanda. ¿Cuántos días? No, pues se tardan 8, 10, 15 días. O sea, en esos eso no días puede no comen, ser. ya. No puede ser. No, el periodo vacacional. Sí. Vamos a otra pausa. Vamos a otra pausa y regresamos. Sí. Regresamos. Estamos hablando de las pensiones alimenticias desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista jurídico. María del Carmen Ramírez García, directora del Centro de Cultura Emocional. Cuando se dan este tipo de conflictos donde el proveedor no atiende o la proveedora no atiende la solicitud de pensión, llegan directamente con usted para decir, bueno, y ahora oriéntenos, ¿qué hacemos? ¿Cómo comemos? ¿Qué hacemos? No, en el Centro de Cultura Emocional de la Familia solamente se atiende el aspecto psicológico. En el aspecto legal No, claro, en el aspecto legal no. Entonces, lo que se trata en el Centro de Cultura Emocional de la Familia es empoderar a la mujer, que no esté atenida a que el esposo le va a dar, a que el padre le va a dar, sino tratar de que consiga un trabajo, de que genere para ella y para sus hijos, y que no esté a lo que el Señor le pueda Sujeta, dar. supeditada. Sí, empoderarla. Eso es de lo que se trata. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Es a través de pláticas? Sí, atención psicológica, son sesiones en las que se Pero trata. ustedes les cobran por sesión, ¿verdad? Sí. Entonces sí, todavía de que no le pagan no, Sí. pues esto se vuelve un verdadero conflicto. Porque imagínense, si no tiene dinero para darle de comer, no va a ir a una plática
¿Cuánto cuesta una? La atención psicológica cuesta 70 pesos, es una vez a la semana. Con 70 pesos, no, está muy revuelto. Sí. No, y si queremos complicarlo más en el tema de la abogacía, en el ejercicio de nosotros como abogados particulares, comentábamos, bueno, Sí. está bien, la mujer viene con la inquietud de la pensión alimenticia y tú cómo cobras. O sea, también te esperas a que empiecen a pagar su pensión alimenticia para poder cobrar algún honorario. Esto requiere mucha buena fe del abogado que se dedica al derecho familiar en este aspecto y en este tema muy en concreto. Entonces requiere todo el apoyo y requiere la atención al asunto. Sí, Por eso. Bueno, pero está también la instancia de la mujer en la que efectivamente atiende el aspecto legal, los acompaña en todos esos procesos legales y les da la atención psicológica completamente gratuita. En el Centro de Cultura Emocional de la Familia atendemos a los hijos. Ajá. Ya es diferente porque si es un solo hijo, pues bueno, ya solamente son 70 pesos y se puede ir como una semana uno, otra semana otro, y de esta manera se atienden a todos los hijos. ¿Por qué esta atención no es gratuita? ¿Por qué? Ustedes son una dependencia del municipio, son de gobierno. Ajá. ¿Por qué no es gratuita? Se ha establecido que sea así, sobre todo cuando la atención psicológica no se cobra, no surte el efecto deseado. No estoy aquilatando, no estoy valorando lo que está haciendo. Cuando me cuesta, entonces ya puedo valorarlo, ya puedo aquilatarlo. Por eso es que toda atención psicológica se cobra. Pues qué complicado, ¿no, Alfredo? Pues sí, Juan Carlos, porque esto trae problemas de otra índole, problemas sociales, además de los psicológicos que menciona la maestra, problemas económicos. La madre tiene que salir a buscar trabajo, Sí. descuida a sus hijos, busca, si son pequeños, en una guardería, y si no, yo he visto casos concretos que me ha dicho la madre, es que no tengo quien me cuide a mi hijo, no puedo trabajar, no tengo dinero para comer. Y son situaciones reales que no vive una, son cientos, miles Cierto. de madres en el país, que la verdad yo las admiro porque trabajan, cuidan a sus hijos, los mandan a estudiar, los forman, pero es muy difícil esta carga para una sola persona cuando debe ser compartida. Y si a eso le agregas que hay que invertir 70 pesos para una terapia, Pues que no, en Tulancingo son baratas, sí. Sí. en la Ciudad de México deben ser más caras, o en Pachuca deben ser más caras. Pues la mujer o el hombre pues no va a invertir ese dinero, prefiere eso gastarlo en comida o en pasajes. Y O sea, el es un tema- círculo vicioso. Perdón, y el tema en relación con un asesor jurídico que proporcione el Estado, con un Defensor. abogado público, pues ¿cuántos asuntos tiene? Sí. O sea, también no se puede brindar la atención para cada se uno de satura. los asuntos. Manejan saturado. creo que 10 asuntos por cada uno de los defensores de oficio. No, yo creo que tienen más asuntos. ¿Más? Más asuntos. Deben Bueno, tener 20, si son 30 10, asuntos. Son muchísimos. Sí, tienen muchos asuntos y entonces no se puede brindar la atención por mucho que quieran tenerlo. Humanamente no es bueno, al posible. final de todo, el mayor perjudicado es el menor, los hijos. Efectivamente. Se ha estigmatizado mucho que hijos de padres divorciados son hijos pobres. ¿Esto es así? Pues es un estigma solamente. Yo le platicaba hace un rato, ¿no? Suele suceder como los hijos de los padres alcohólicos. Hay quien dice, mi padre fue alcohólico, Traigo el gen. traigo el gen del alcoholismo. Y hay quien Que no dice, existe el gen. no, definitivamente. Y hay quien dice, yo entendí, yo viví lo que es ser o vivir con un alcohólico y ni siquiera un trago de alcohol. Es solamente es como lo vas procesando, como lo vas viviendo. Tú decides. Pero frente a la sociedad, sí se llega a ser un estigma, ¿no?
Sí, le digo, pero es solamente es un estigma, pero realmente la decisión está en cada uno. Es cómo lo puedas ir causando. Ahí está los valores que se le puedan inculcar a este pequeño. Ahora, los hijos que son de padres divorciados son más vulnerables Efectivamente, a tener otro tipo de conducta. exactamente, sí. Pueden caer en drogadicción, puesto que Alcoholismo, no, alcoholismo, puesto que no hay esa atención para el chico. hasta en la Ajá, prostitución. sí, y vuelvo a repetirlo, los niños son los más vulnerables en un caso de divorcio. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de este tema, las pensiones alimenticias. Regresamos. Bueno, David, posiblemente me escuché. Ya entramos nuevamente, ya estamos hablando de este tema muy interesante, donde parece ser que, sobre todo en los jueces, no hay muchas directrices homogéneas en ese sentido. Y al final, el perjudicado vuelve a ser la familia, vuelve a ser los menores, pero también la parte proveedora, porque de alguna manera se quieren solventar sus derechos humanos. Entiendo que psicológicamente, como acertadamente lo advierte la maestra, se tiene un punto de vista, sociológicamente creo que se tiene un punto de vista. Sin embargo, la cuestión de nosotros en el ámbito jurídico es una cadena impugnativa. Hay una serie de trámites que se van realizando y que muy pocos son los asuntos que llegan a la Corte para fijar el criterio, que es realmente donde se define, porque un juez establece en un sentido, otro juez establece en otro sentido, y hay que esperar pues todo un vía crucis para lograr llegar a la Corte. Establecíamos que se había determinado que en el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el tema de la reparación de daño era hasta el momento, desde que denuncia, por el tiempo que ha transcurrido, que presenta su Por querella. ejemplo, hoy denuncia, ¿Sí? Entonces, el periodo que denuncia hasta que se judicializa es el lapso desde las pensiones atrasadas, el tiempo que denuncia hasta que se judicializa es el periodo de reparación de daño. Los tribunales colegiados de circuito establecieron que no, que habría que hacerlo extensivo hasta el momento en que pagara la reparación de daño. Pues si se emitía sentencia condenatoria y venía un periodo de ejecución, hasta el momento en que cumpliera, hasta ese momento debería de cubrirse la a pensión ver, para alimenticia. ponerlo más en lenguaje coloquial, si hoy una persona denuncia pensión alimenticia por 3 años ¿Correcto? y el juez le concede la próxima semana la pensión alimenticia, entonces nada más van a ser los 3 años más la semana y hasta ahí se acabó. Hasta el momento en que pague el deudor Hasta el momento, alimenticio. y ya. Es correcto. Sí. Y luego, Si quiere otro periodo, tendría que denunciar, pero esto
aún se agrava más porque las recientes jurisprudencias dicen que únicamente es por el periodo que se denuncia. Esto es, que si denuncia por 2 años y el proceso tarda otros 2 años, esos 2 años no va a tener derecho a la reparación de daño, tendrá derecho únicamente a los 2 anteriores. Y si quiere respecto de los 2 subsecuentes, tendrá que denunciar. Esto es complicado. Y eso no lo Esperar saben. otros 2 años. Sí, y eso no lo saben muchos abogados, supongo. Son temas jurisprudenciales que van avanzando poco a poco en este esquema protector en cuanto a la ponderación entre derechos humanos de la defensa y derecho humano a la alimentación por respeto. Bueno, Pues el colegio ahí tiene este, chamba. a mí me queda una duda. ¿Qué derecho humano pesa más o es más preponderante? ¿El interés superior del menor, de su pensión alimenticia, o en este caso del deudor alimentario? Yo creo que pues no hay vuelta de hoja. Aquí el interés superior del menor es el que debe de privar. Y digo, de acuerdo con lo que nos estás comentando, ¿no? La verdad, ese criterio yo no lo entiendo. Si se tarda 2, 3 años el juicio, pues me tiene que cubrir hasta el día que se resuelva. O nuevamente volver a iniciar una demanda y tardarme nuevamente bastante tiempo para lograr que me repare el daño. La verdad que no lo entiendo. Digo, no entiendo los criterios de las autoridades. Y si yo no los entiendo, pues menos los entiende la parte afectada, las señoras que O la tienen ese demandante. problema. ¿Sí? ¿Y cómo lo entiende el afectado? Con un asunto en concreto, donde un tribunal colegiado de circuito se percata de que el tema de la reparación de daño es menor al que le correspondería de oficio, no promueven el amparo el menor, sino quien promueve el amparo es el sentenciado, un amparo directo, en contra de la sentencia de segunda instancia. Entonces, el tribunal colegiado en un ámbito garantista dice, si vamos a la Constitución de manera directa, vemos que el artículo 4 constitucional debe de poner por encima de todos los derechos al interés superior del menor. Entonces, le voy a negar el amparo a quien me lo vino a solicitar y se lo voy a conceder al menor. Sin que el menor lo hubiera acudido como quejoso. Claro. Pero le voy a negar el amparo a quien me lo vino a pedir, se lo voy a conceder al menor. Esa es la tutela, protegiendo, claro. protegiendo. Bueno, el asunto llegó a la corte. La corte dice, no porque yo no quiera proteger al menor, sino porque su representante tuvo que haber venido a recurrir, a quejarse. No inició una No vino a quejarse su representante. Yo no puedo romper tampoco la estructura del trámite de juicio de amparo, amparar a alguien que no me vino a pedir el amparo. Si no lo hace, yo no puedo acudir. La postura creo que es la adecuada por la estructura de juicio de amparo, es decir, que el amparo está diseñado para amparar a quien lo solicite. Si no lo solicita, no puede entrar a proteger a quien no lo pide. ¿Cómo sabemos si está de acuerdo con esa resolución? No el menor, sino su representante, que en ese momento es quien está obligado a acudir a la solicitud de la tutela constitucional. Entiendo, todo esto implica pues trámite, implica gasto, implica conocimiento de realizarlo, y todo eso pues, le genera gastos, y a veces lo indispensable pues es cubrir mejor sus necesidades alimentarias. Y mientras la familia, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer Carmen Ramírez? O sea, es la frontera es muy estrecha. No hay forma de... Yo estoy con el abogado, aquí hay que proteger. Con José Alfredo. José Alfredo, a proteger al menor. Ese tendría que ser como el objetivo preponderante. Y bueno, en este caso que me dice, o cómo voy a atención psicológica, hay este proceso también que en el DIP se manifiesta, en que existe una trabajadora social para hacer el estudio socioeconómico en caso de así necesitarlo. Se condona o se hace un descuento en la cuota, no se le deja a la deriva solamente porque no se pueda pagar. Voy a ser un poco el abogado del diablo. Sí. ¿Qué pasa cuando el proveedor también tiene problemas emocionales, problemas psicológicos, y la mujer que está pidiendo el divorcio lo está chantajeando, lo está empujando y lo está desgastando emocionalmente? Bueno, ahí ya hay
también entra el aspecto legal en que se hace un estudio psicológico para ver precisamente el estado mental. Uy, Eh, pero es muy difícil eso. pero O lo sea, hay, sí, lleva años, existe, ¿o no? existe Sí, esa, sí. Mire, con otro asunto es como a veces vemos la aplicación de la ley. Resulta que los padres, por circunstancias ajenas o por que así lo deciden, no aportan los recursos Ujú, para la pensión ujú. alimenticia. Entonces los abuelos tienen recursos Ujú. y el juez determina, en una demanda interpuesta por el agente del Ministerio Público representando al menor, Ya está en la ley. determina que los abuelos sean los que cubran los alimentos en lugar de los padres. Entonces esta determinación se recurre y en amparo se establece que los abuelos son subsidiarios. Esto es, tienen que cumplir o acreditarse la imposibilidad material de los padres para que los abuelos puedan acudir al pago de pensión alimenticia. O sea, que Pero realmente pausa y regresamos, por favor. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ya regresamos. A ver, doctor Carmen David Solís Hernández, nos estaba poniendo un ejemplo de cuando el abuelo es solidario de la manutención de los hijos, pero mire, el juez a veces no lo concede. de manera concreta, en un asunto que se nos plantea, eh, el padre renuncia a su trabajo. ¿Por qué renuncia a su trabajo? Bueno, Porque no, le por no demandan querer- por no la querer cumplir pensión. con la pensión alimenticia, independientemente de que incurra en un ilícito, esa es otra cuestión que tendría que esperarse en su momento para la reparación de daño. Pero aquí lo que estamos es ante la urgencia de los alimentos. Entonces la madre acude ante el juez y le dice, pues como el padre está incapacitado, entonces que los cubre el abuelo paterno porque él tiene un empleo y además es trabajador de una paraestatal, percibe un salario adecuado y un porcentaje mínimo incluso no le afecta tanto y a mí sí me beneficia, pero no directamente a mí. O el expresidente, ¿y yo por qué? Y se ampara el abuelo y dice, a ver, espérame, pues el que tiene que cumplirlos es el flojo de mi hijo, ¿yo por qué? Pues, No, y entonces, no se ha acreditado la imposibilidad de la madre para proporcionarlos. ¿A mí por qué? Es decir, mi obligación es subsidiaria, no solidaria. Es decir, que si cuando ya no estén los demás, a mí me corresponde como abuelo, pero no antes. Ese es el tema porque están- central en relación a la línea con los abuelos. Fíjate que David acaba de comentar un tema muy interesante y que se da en la práctica, David. Sí. Los deudores alimentarios amenazan a los acreedores, a las esposas, y les dicen, a ver, si tú me demandas, yo renuncio a mi trabajo. Inclusive se da que cuando lo demandan le dicen, si no retiras la demanda,
yo renuncio a mi trabajo y a ver quién te da la pensión alimenticia. Es cierto, Cierto, sí, Y las sí. presionan para que retiren su demanda. Esto no puede ser, o sea, es un chantaje emocional sobre la parte afectada. Además aparece como ilícito. Pero y eso, Claro. o sea, si te sitúas ¿Qué de aparece manera como intencional, ilícito? es fraude en perjuicio de acreedores. Ajá. El hecho de que renuncies a tu trabajo no es fijada la pensión. Pero finalmente volvemos a lo mismo. Vaya En una la práctica facturación lo por hacen. año. ¿Y eso qué? O sea, finalmente, ¿cómo se logra la subsistencia familiar? Jurídicamente, ¿qué instrumento es el que garantiza que no sea así? Pues no lo encuentran. Lo que realizamos nosotros, pues son denuncias, lo que realizamos son embargos cuando hay bienes y cuando no. Bueno, y mientras todo este mare magnum jurídico y de cuestiones de la abogacía se ponen en la mesa, y corre el tiempo o transcurre el tiempo, los niños, los afectados, ¿de qué comen? ¿O cómo comen? ¿O quién les garantiza Yo el insisto, acceso a la alimentación, los derechos que tienen los niños? Porque también los niños Sí. tienen derechos. Derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a vivir en un techo. yo insisto y te agradezco esta invitación porque a través de tu medio, pues mucha gente está escuchando este tema, principalmente la gente que sufre este tipo de problemas. Efectivamente. Y yo insisto y se lo comento a David, tenemos que promover una reforma, David, en el sentido de que las demandas de pensión alimenticia deben de acordarse de forma inmediata. Se debe de fijar la pensión provisional de manera Inmediato estamos hablando de inmediata, menos de una semana. de menos de una semana, 2, 3 días. Entonces, Se presenta hoy, se acuerda mañana y al tercer día ya está fijando la pensión provisional. Ese bueno, ¿y sería serviría eso de algo? Claro, claro, se agilizan los asuntos. Pero si el deudor se va, si el deudor renuncia, pues de nada sirve tampoco. Pero bueno, nosotros como abogados tenemos que motivar esa agilidad de la justicia. Además, la investigación oficiosa respecto de las fuentes de ingresos del deudor, porque también ahí tenemos otro problema. Para que giren oficios y se autorice, aunque la ley lo contemple y se tengan que girar los oficios para buscar bienes, es decir, que se busquen si tiene cuentas bancarias, que se busquen si tiene bienes en el registro. No, esto tarda 15 días o un mes, y mientras que... Y ahí también hay que pagar. Claro, todas Claro, estas búsquedas sí, son... sí, todos No, esos no, sí, sí. trámites. Todo esto le corresponde a la autoridad judicial agilizar. Y el otro tema que planteamos que debemos de promover una reforma, David, es en el sentido de que cuando se inscriba el embargo precautorio sobre los bienes del deudor, que sea exento de pago, Solamente en cuestión de pensión. de pensión alimenticia, que si definitivamente. en ese sentido, ¿está bien? Es No se correcto, puede considero afectar que- doblemente en este caso al acreedor alimentario. No le da pensión y también por ir a inscribir le cobran una cantidad excesiva, no puede ser. Y por eso muchas personas dicen, no, ya déjelo así, licenciado. No tengo dinero para comer, menos para pagar al registro público. Yo creo que tiene que haber una reforma en ese aspecto. En otro orden de ideas, uno de los temas recientes que acabo de observar en el criterio jurisprudencial es que si son dos menores y el juez decreta la guardia y custodia en favor de uno de los cónyuges y le impone la obligación de dar pensión alimenticia, lo que hace uno de los cónyuges es llevarse a un menor y dice, entonces tú cuidas a uno, yo cuido al otro y entonces eso compensa. Sí, Los criterios jurisprudenciales que acaban de emitirse la semana pasada dicen, no, eso no compensa. Si ya el juez ya la fijó, el hecho de que te lo lleves y no ha habido cambio, no Perfecto. importa, sigue corriendo hacia el otro en su Perfecto, favor sí. para evitar este tipo de conducta. Digo, la cuestión Es decir, interpretativa que es muy interesante. si el papá se lleva a uno de los menores, de todos modos tiene que dar pensión para el otro menor. Claro, porque no ha habido cambio. Eso fue decisión unilateral, pero el juez no lo ha estimado así. El juez estimó que la pensión se cubría por los dos. Si tú te lo llevas, bueno, pues ese es problema tuyo. La pensión debe de cubrirse. Es criterio interpretativo reciente. La Es que semana Juan pasada. Carlos, esta es una situación mañosa de los abogados, que le decíamos a nuestros clientes, ¿sabes qué? Llévate a un menor y así se va a repartir la pensión. Ella le va a dar pensión, o ella cubre los gastos de su hijo y tú los tuyos. Y ya no pagas pensión. Estoy de acuerdo con ese criterio. El juez ya la No, fijó y la tiene que... Sí. Es que siempre le buscamos. esto se da en la práctica, Juan Carlos. Sí. Qué bueno, En qué México, bueno que ya se metió ese criterio. Bueno, pues ya nos vamos. Y, perdón, y el bienestar del menor, ¿en dónde queda con esta separación de la familia? No solamente de los papás, sino también de los hermanos. Es que el Estado debe tutelar los derechos de La los separación de los protegerlos. hermanos. Ujú. Y en ese sentido, no lo está haciendo. Se disuelve completamente la familia, no solamente papá y mamá,
sino también con mi hermano. ¿Y Bien, dónde como esto está? coincide al final con lo que en un principio planteo, que esto de la solución o una posible solución en los asuntos familiares requiere un estudio integral tanto del Consejo de Familia, del Ministerio Público, del juez y de las partes para hacerlo creativo, para buscar una solución real, no solo un aspecto jurídico. Bueno, vamos a citarnos otro programa para hablar seguido en este tema. Gracias a la maestra María del Carmen Ramírez García, directora del Centro de Cultura Emocional de la Familia del municipio de Tulancingo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también al doctor José Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados. Yo te agradezco y te reconozco, Juan Carlos, que lleves a cabo este tipo de programas, porque son en beneficio de muchas personas que lo están sufriendo en carne propia. Gracias. Y también al doctor Carmen David Solís Hernández, el subsecretario general del Colegio de Abogados. Gracias. Como siempre, muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias. A mis compañeros Jorge Martínez en Pachuca, que estuvo en la mesa de operación, aquí en Tulancingo Francisco Paredes, en la NQ, a Celso García, Brian Carreto, que sea imposible la transmisión de este programa, y también a Grisel Gira, que es la coordinadora de los invitados. Gracias,